Eduardo Fernández. Él es abogado, presidente del Centro de Políticas Públicas ICEDEC y también es promotor del partido Unión y Progreso. Los saludamos. Buenas tardes, Eduardo, bienvenido a nuestro espacio. Buenas tardes, Maripili. Sabes que siempre me encanta conversar contigo, de modo que muy agradecido por tu llamada y a la orden. Encantada de tenerte con nosotros, Eduardo. Bueno, queríamos conocer tu análisis primero de la coyuntura, de la situación política actual en nuestro país. Han cambiado muchísimas cosas, desde, no sé, vamos a decir, desde aquel año 2019, en donde parecía que teníamos una situación de muchísima inestabilidad desde todos los puntos de vista. Ahorita han cambiado las cosas, por lo menos no hay una situación tan conflictiva, vamos a decirlo así, como la que existió en aquel momento. Sin embargo, hay muchos problemas todavía y queríamos tu análisis con respecto a la situación actual y la eventualidad que está en ciernes. Falta todavía algunos meses, pero hay una elección presidencial convocada para el 2024 y la oposición pareciera no llegar a acuerdos en esa materia. Quería tu comentario. Cómo no, muchas gracias, Maripili. Mira, efectivamente hay cambios desde el año 2019, muchos cambios para bien, algunos para peor, pero en todo caso la situación es diferente. Yo diría que sigue habiendo un problema políticamente con la elección que la Constitución establece en el año 2024. Yo creo que es importantísimo que frente a la pretensión del gobierno, del oficialismo, de mantenerse en el poder, debe el país construir una alternativa democrática, pacífica, civilizada, electoral, que pueda eventualmente sustituir al gobierno en las elecciones del 2024. Yo personalmente creo que eso sería magnífico. Creo que eso no está tanto en manos de los partidos como en manos del país nacional, de todo el país que quiere vivir mejor y que tendría la oportunidad de montar una plataforma de cambio. Por eso es lo que está proponiendo este movimiento, que no es partido, sino que es un movimiento que se llama Unión. ¿Unión de quién? Unión de todos los venezolanos, sin exclusión de nadie. Y progreso alrededor de un programa que tiene 5 puntos. Bueno, segunda cosa, la situación económica. Hay algunos signos que indican que, por ejemplo, la inflación ha descendido, que ha aumentado el Producto Interno, pero sigue siendo extremadamente grave la situación. Sigue Venezuela teniendo el campeonato mundial de inflación, aunque ya no hay hiperinflación, pero seguimos teniendo un problema de inflación muy grande. Y el cambio económico supone que vengan inversiones muy importantes, algunas nacionales, pero muchas internacionales, y para que vengan las inversiones tiene que haber confianza, y para que haya confianza tiene que acabarse esta especie de guerra civil interna que hemos tenido durante los últimos 20 años. En tercer lugar, el tema social. Sigue habiendo un problema de pobreza terrible, porque en el interior del país hay mucha gente, y bueno, y en los barrios de Caracas también, mucha gente que está pasando una situación económica extremadamente grave y difícil, y es un tema que tiene que abordarse, en mi opinión, en un ambiente de unión nacional, de unidad de los venezolanos. Ese no es un problema del chavismo o del G4, es un problema de Venezuela, y es un problema de muchísima gente en Venezuela que quisiera salir adelante y tener mejores posibilidades de vida. Hay el problema de los servicios públicos, que es terrible. Felizmente nosotros, tú y yo, vivimos en Caracas, donde la cosa no se siente tanto, pero sin duda que buena parte del país está sometida a la crisis de agua potable. Ahora el problema no es, digamos, el país sigue sometido a esta situación. En tiempos de sequía no hay agua, y en tiempos de lluvia hay demasiada agua, no necesariamente agua potable utilizable por la familia. Y la luz eléctrica es un desastre lo que está pasando desde el punto de vista de la luz eléctrica. Entonces eso también, ese tipo de problemas de reactivar los servicios públicos supone inversiones importantes para poner la electricidad al día, para poner el agua al día, para poner
los servicios públicos de salud, de educación, de seguridad, de transporte, etcétera. Y finalmente sigue pendiente el tema de la corrupción, que hay que ver cómo se hace para que eso se disminuya y se elimine, se erradique definitivamente de la vida nacional. Se acaba de elegir una nueva Tribunal Supremo de Justicia que no tiene nada de nuevo, en mi opinión. Tiene algunos cambios cosméticos, pero en definitiva lo que sería bien importante es que el país sintiera que tiene en la cúpula de la Administración de Justicia unos magistrados verdaderamente confiables. Ojalá que nos movamos en esa dirección. Esta es mi apretada síntesis de cómo veo yo la cosa en este momento. Ya, ¿cómo ves el 2024? ¿Cómo ves la situación específicamente de la oposición hacia el 2024? Porque el gobierno tiene claramente establecido su plan y cómo se prepara. Creo que el gobierno en ese aspecto está muy evidente hacia dónde va y lo que están buscando y cómo lo están haciendo. Pero del lado de la oposición se ve de verdad una descoordinación, una desorganización muy grande y pareciera que si no llegan por lo menos algunos mínimos acuerdos, Maduro cómodamente para las elecciones de 2024. Entonces no sé pero quizás tú lo ves de otra manera. ¿Cómo lo ves? No, coincido con tu diagnóstico. La oposición, vamos primero a ver qué es lo que se llama oposición, porque es la oposición partidista y hay la oposición de personas que como yo quisiera cambiar el gobierno para tener un gobierno mejor. Y hay mucha gente en Venezuela que quiere cambiar el gobierno, que es mayoría. Yo diría que el 80% de los venezolanos desearíamos que se produzca el año 24 un cambio de gobierno. Ahora, ¿cuáles son las dos cosas que afectan a esa mayoría para hacerse presente, para ser eficaz? Una es la abstención. Mientras sigan líderes importantes recomendando a la gente que se abstenga, el gobierno con 20% puede ganar tranquilamente. Y la otra es la división, porque si encima al 80% se lo fractura en no sé cuántos pedacitos, pues alguien con 20% puede perfectamente ganar las elecciones presidenciales. En 1993 el doctor Caldera ganó las elecciones con menos del 20% del padrón electoral, de modo que podría repetirse esa situación ahorita. Ahora, ¿qué es lo que yo creo que hay que hacer? Hay que promover una plataforma electoral. ¿Qué quiero decir con plataforma electoral? Un programa atractivo. Un programa que le diga a la gente, esto es lo que nos proponemos hacer en caso de que ganemos las elecciones. Y que la gente entienda que no es simplemente la satisfacción de la vanidad de un líder opositor que quiere terciarse la banda presidencial en el pecho, sino que es un grupo bien estructurado que tiene unas ideas bien claras de los cambios que hay que hacer en el país para que podamos vivir mejor. Entonces, un mensaje atractivo, una organización eficiente, organizar a ese 80% de los venezolanos que en este momento están atomizados. Y luego, la tercera cosa es una estrategia. No es que todas las opciones están sobre la mesa, es que hay que escoger una opción, y la que yo recomiendo, por supuesto, es la ruta electoral, porque con 80% que respalde esa propuesta. Y es más, la propuesta de unión y progreso es unión incluso con el mundo del chavismo, porque sabemos que en el mundo del chavismo, del madurismo, lo que sea, hay mucha gente que también quisiera vivir mejor y no saben cuál es la opción que podrían tener a su disposición para vivir mejor, pero que si se le presenta una opción verdaderamente atractiva, pues no tendrían ningún inconveniente en decir, mira, ya el señor Maduro tiene muchos años en el gobierno, en el poder, está bueno que venga un cambio, vamos a ver si con el cambio pasamos a vivir mejor. Pero hay que construir ese mensaje, esa organización y esa cosa, y creo que no son los partidos. Los partidos desgraciadamente están en este momento tan devaluados y es tan difícil lograr que se unifiquen, que es preferible casi que prescindir de los partidos y presentar una propuesta nacional que los partidos resolverán si la apoyan o no la apoyan.
Pero es que no podemos seguir creyendo que la solución está en los partidos. El problema, los partidos son el problema, no son la solución. Ahora, fíjate una cosa, Eduardo, te pregunto, ¿tú no crees que hablando con este discurso como el que tú acabas de ofrecer, con el contenido de este discurso, haya sectores de la oposición que, por ejemplo, como colaboración, eso que suelen hacer, que estás cuadrado con el gobierno de Maduro, que no sé qué, o sea, porque ese es el discurso que uno ve en muchos sectores de la oposición que sienten que ellos son los dueños de la oposición, pues, y que quien habla como hablas tú es porque está cuadrado con Maduro. Yo creo que quienes están cuadrados con Maduro son los que no lo han logrado sacar, que por sus propios errores, con los errores que han cometido a lo largo de estos 20 años, no han sido capaces de construir una alternativa democrática frente al gobierno. ¿Quién más colaboracionista que los que han llamado a la abstención? ¿Qué forma puede haber de colaborar con Maduro mejor que llamar a la abstención? Maduro ha podido dejar de ser presidente el año 2018 si todos hubiéramos votado. Se ha podido producir un cambio electoral pacífico, democrático, constitucional, si no hubiera surgido esta locura de la abstención. Y luego, ¿quién es responsable de los pleitos internos en los partidos? Los propios partidos. Entonces, si seguimos con esos partidos, pues vamos a seguir teniendo el resultado que a Maduro le gusta, que es que mientras los partidos estén divididos, fracturados, sin programa, sin orientación, sin propuesta, desmoralizados, él está feliz. Ahora, yo no puedo ser llamado colaboracionista porque yo lo que estoy es buscando la manera de sacar a Maduro. Desde luego, no sacarlo a empujones, ni con tanques de guerra, ni con cosas, sino ganando la elección del año 24. Por eso yo digo, tenemos que votar, todos tenemos que votar, y si todos votamos, sacamos a Maduro. Ajá, pero la pregunta del $1.000.000 aquí es, ¿vota por quién? ¿Cómo se va a elegir un candidato de la oposición? Por allá hay gente que está diciendo que ir a unas primarias, pero hay como, yo qué sé, como 70 precandidatos, yo no sé cuántos hay. O sea, ¿cuál tú crees que es la forma de elegir un candidato que pueda tener opción? Porque si la oposición lanza 20 candidatos frente a la única candidatura del gobierno, que probablemente sea la de Maduro, entonces, pues, digamos, el resultado está cantado, ¿no? Por eso es lo que yo digo, lo que ayuda a Maduro son dos cosas. Primero, la abstención, y segundo, la división. El esfuerzo que está haciendo Unión y Progreso es para unir a todos los venezolanos alrededor de un programa. Ahora, una vez que se unan a todos los venezolanos alrededor de ese programa, será más fácil escoger una figura que no tiene por qué ser primaria. Las primarias, en Venezuela no existieron primarias en el pasado y las primarias que se hicieron no ayudaron mucho. Por ejemplo, hubo una primaria, tú estabas muy niña cuando eso, pero hubo una primaria entre Jovito Villalba y Paz Galarraga en la oposición de izquierda. Ganó Paz Galarraga y después Jovito lanzó su candidatura y aquello fue un desastre. Después hubo una primaria en Copey, el doctor Álvarez Paz ganó la nominación presidencial, me ganó a mí, y quedó de tercero, con menos de la mitad de los votos que yo había sacado. En Acción Democrática hubo una primaria y Claudio Fermín ganó y no ganó la presidencia porque la ganó Caldera, que no hizo ninguna primaria en ninguna parte. Y el año 1998 ganó Hugo Chávez, que no hizo primaria en ninguna parte. Las primarias sirven para que unos sectores de la oposición hablen mal de los otros y entonces terminará eligiéndose un candidato que va a llegar agredido y disminuido y ofendido y descalificado por sus propios opositores. Entonces, mira, tiene que surgir, como pasó en Chile, apareció Patricio Aylwin, y no hubo necesidad de primaria, hubo un gran consenso alrededor de la figura de Aylwin, porque la gente decía, bueno, este es el hombre que puede conducir un gobierno de transición, porque el gobierno primero que va a haber después de pasar esta experiencia
del llamado socialismo del siglo XXI, es un gobierno de transición que tiene que hacer ¿qué? Reconstituir la institucionalidad democrática, recuperar la economía, atender el problema de la pobreza, atender el problema de los servicios públicos. Bueno, pues de eso es que tenemos que discutir, y una vez que tengamos clara qué es lo que hay que hacer después que se logre el cambio de gobierno, entonces, como la guinda de la torta, pues en ese momento decimos, bueno, aquí está esta señora o aquí está este señor que tienen estas credenciales y que podrían perfectamente dirigir el gobierno que va a sustituir al gobierno de Maduro, que tiene que además ser un gobierno de unidad nacional, no puede ser un gobierno de revancha, no puede ser un gobierno que venga diciendo, bueno, ahora le vamos a guindar los postes de la luz en Venezuela a los responsables del chavismo. No, para eso existen los órganos jurisdiccionales, los tribunales. Nosotros lo que tenemos que lograr es un gran consenso nacional. Mientras los partidos sigan poniendo los intereses de los partidos por encima del interés nacional, no pueden ser ellos los promotores del gran consenso nacional que el país está reclamando. Bueno, y si no son los partidos, ¿quién entonces va a promover ese consenso? La sociedad civil. Yo me dirijo a los gremios profesionales, a las academias, a las universidades, a las iglesias, a los sindicatos, a los grupos empresariales, que vayan promoviendo un movimiento de unión nacional, y una vez que haya claridad en el programa que tenemos que cumplir después que pasen las elecciones, buscar un nombre. Aparecerá un nombre de un hombre o una mujer, no tenemos por qué impacientarnos porque ese nombre sea escogido en este momento. La perspectiva que a mí me han contado que está pasando entre los partidos es que tienen que hacer varias primarias, porque la primaria del G4 parece que no admite que no sean candidatos, sino los que precandidatos que participen en la primaria tienen que ser aprobados por el G4. Y en la Alianza Democrática los candidatos que se van a presentar son los que puedan ser admitidos por la... Bueno, eso es un desastre, eso es una anarquía. Entonces, si este país no es capaz de abordar una discusión seria sobre cómo sacar a Venezuela de la crisis y escoger a una persona, hombre o mujer, que dirija el gobierno en el próximo periodo, si este país no es capaz de eso, pues que se calen a Maduro y tendremos que soportar a Maduro no sé cuántos años más, ¿no? Pero mira, Eduardo, a tu orden. Una cosa es y el deber, lo que le gustaría a una persona determinada que pasara, y otra cosa es la realidad. Los Amigos Invisibles tienen una canción que yo siempre repito mucho en este programa, que el coro de la canción dice: esto es lo que hay, esto es lo que hay. Esta es la oposición que se tiene, y este es el gobierno que se tiene. No, y esta es la realidad que tenemos, no tenemos otra. Esta es la realidad, una realidad que tiene como característica fundamental una incapacidad brutal, diría yo, insólita, de los sectores, particularmente de los sectores opositores, de ponerse de acuerdo hasta en cosas básicas, mínimas, elementales, como por ejemplo ir a votar, pues, que debería ser ese debería ser el mínimo consenso. O sea, por quién a lo mejor es más difícil, pero por lo menos debería haber consenso en ir a votar, pero resulta que ni en eso ha habido consenso. Pues si no se ha podido lograr en todos estos años un consenso en cosas tan elementales como la que estamos hablando, ¿cómo tú piensas que de aquí al 2024, que eso lo tenemos en la puerta de la esquina, aquí ya ahorita, va a haber un consenso para ponerse de acuerdo en un proyecto, en un plan, y luego conseguir al mejor hombre o a la mejor mujer que eventualmente pueda llevar adelante eso? ¿No te parece que es poco realista? Tú me invitaste a dar mi opinión y voy a tratar de sintetizar de nuevo. Yo creo que la política tradicional ha fracasado en estos 20 años. Ha fracasado la política del gobierno. Los resultados de la gestión del gobierno no pueden ser más catastróficos. Haber acabado con PDVSA, haber acabado con Venezuela como productor de petróleo, haber acabado con la economía venezolana, ese fracaso es espectacular, increíble.
Y la política de la oposición ha fracasado también, porque en 20 años no han sido capaces de construir una alternativa. Lo que yo estoy proponiendo, yo no quiero votar por Maduro, porque creo que ha fracasado, que su política ha fracasado, que no le conviene al país que esa política continúe. Yo no siento cómo puedo votar por un candidato de unos partidos que han recomendado la abstención, que han recomendado la división, que no han sido capaces de construir esa otra política, también ha fracasado. Entonces, o hacemos las cosas distintas, y es lo que yo estoy proponiendo. Que es muy difícil. Bueno, los grandes propósitos y los grandes ideales han sido difíciles, pero yo creo que o cambiamos la manera de hacer política del oficialismo y de la oposición oficial, digamos, la oposición de los partidos que tan mal lo han hecho en los últimos años, o vamos a seguir en lo mismo. Bueno, volverá a ganar Maduro, dirán esos voceros de los partidos que fue por trampa, ganará porque tiene 20% de apoyo en las encuestas y con 20% se puede ganar unas elecciones y el 80% está dividido. Entonces lo que estoy invitando, aprovechando esta amable invitación que tú me has hecho a conversar en este programa que tiene tanta audiencia, es lo siguiente: señores, o inventamos una manera distinta de hacer política que privilegie el interés nacional y no el interés de los partidos, que no esté al servicio de vanidades personales, de caudillitos o de jefecitos, sino al servicio de un gran ideal nacional, o seguiremos en la misma mediocridad espantosa en la que estamos, 4 años más o 6 años más, o no sé cuánto es que es el periodo ahora con la nueva Constitución. Pero yo tengo que decir lo que yo pienso. Cuando a mí me invitan para un programa de opinión de tanto prestigio como este, pues yo tengo que expresar mi opinión. La política que propone el gobierno no merece ser respaldada. La política que proponen los partidos de oposición no merece ser respaldada. O los venezolanos inventamos una nueva manera de aproximarnos a la solución del problema, que es la discusión de un gran programa nacional, que no tiene por qué ser complicado, son 5 puntos muy elementales. En otra oportunidad, porque supongo que el tiempo se nos está agotando ahora, podríamos hablar de cuáles son esos 5 puntos que unen. Bueno, tú los enumeraste brevemente al principio, ¿no? Y yo estoy visitando el país en distintas regiones, y a donde voy me encuentro con que la gente dice, caramba, esto suena lógico, vamos a ver cómo podemos trabajar en esta dirección, construir un gran movimiento de opinión a favor del país, a favor de los venezolanos, a favor de llevar adelante estos 5 puntos. Y oportunamente entonces decimos, bueno, y ese gobierno, para que haga estas cosas, tiene que estar encabezado por esta señora o por este señor que nos parece que reúnen las condiciones que la Constitución establece para desempeñar el cargo de presidente de la República. Porque cuando tú revisas esa lista de precandidatos que hay en la oposición, como 125, no sé cuántos hay muchísimos, yo diría que el 90% que no reúnen las condiciones que dice la Constitución Nacional para ser jefe de Estado, jefe de gobierno, comandante en jefe de la Fuerza Armada, conductor de la política internacional, responsable de la hacienda pública. Entonces hay que contrastar lo que la Constitución establece, que es la responsabilidad del próximo presidente, con las credenciales y las cualidades de estos 125, y si hay alguno o alguna que reúna esas condiciones, pues ahí tenemos el candidato. Pero es una búsqueda de una respuesta de la nación. Los partidos, desgraciadamente, están en un nivel de mediocridad, de pigmeísmo político, de cosa terriblemente mediocre. Los partidos y el gobierno, por su parte, es una cosa impresentable. Bueno, de verdad, ese es mi punto de vista. Te quiero agradecer, Eduardo, que hayas tenido la gentileza de estar con nosotros. Como siempre, un gusto conversar contigo. Ustedes, muy agradecido por la invitación, y bueno, muchos saludos y mucho éxito, y ojalá encontremos soluciones positivas. Que así sea. Gracias. Amigos, Eduardo Fernández prácticamente no necesita presentación, abogado, presidente del Centro de Políticas Públicas ICEDEC y promotor del movimiento Unión y Progreso.